CoreConf y a esta sesión, ¿no?, dedicada a la migración a Azure para desarrolladores. Vengo acompañado de un arquitecto de soluciones cloud muy conocido por todos vosotros, de José Ángel Fernández. Muy buenas a todos. Y nada, muchas gracias por asistir y por ver esta sesión. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y no solo dar las gracias a todos los que os habéis conectado y estáis con nosotros, sino también a todos esos sponsors que con su esfuerzo y con el día a día pues apoyan estos eventos de comunidad para que al final todos nosotros pues podamos disfrutar tanto haciendo las sesiones como en nuestro caso, como en el vuestro disfrutando de este contenido. Y la idea de hoy, como comentaba Alejandro, va sobre la migración. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues al final tiene mucho que ver con todo este ecosistema, con todos estos cambios que estamos viviendo a día de hoy, que probablemente pues, muchos de nosotros ni pensábamos que iban a pasar hace unos meses, y que está impulsando la transformación digital de muchas empresas. Es curioso, no tengo aquí el meme, Alejandro, pero seguro que lo has visto, en el que le decían ¿cuál es el principal impulsor de la transformación digital en las empresas? Y que aparecían 3 opciones y ponía la última, el COVID-19. Pues casi, porque al final lo que está sucediendo es que este cambio que estamos viendo en el mundo real, pues está obligando o está impulsando a las compañías a utilizar la nube, a ver la nube como un lugar seguro para apostar para su negocio y obtener esos beneficios que se anuncian. Realmente la pregunta pues ha pasado del si debo y el cuándo debo al cómo. Y eso justo es lo que en la sesión de hoy pues os queríamos transmitir. Queríamos ayudaros a entender cómo podemos hacer una migración hacia Azure y, en especial, cubrir los aspectos más enfocados a desarrolladores, todo lo que tiene que ver con aplicaciones web y con la parte de datos que las aplicaciones consumen. Entonces, dicho esto, la conversación va a estar muy enfocado a estos puntos. El por qué migrar, pues desde el punto de vista de Azure, pues todos esos servicios, esas novedades que día a día se están anunciando y que probablemente pues habéis estado atentos al Ignite, hayáis sido bombardeados. Yo la verdad es que no he sido capaz todavía de digerir todos los cambios y eso que realmente es mi trabajo. Así que no me quiero imaginar cada uno de vosotros el poder asumirlo. Y dentro de esta innovación, pues hay algunos de los que veremos hoy, como toda la parte de bases de datos de SQL, la parte de Azure Migrate, pero también otros puntos que se nos quedan un poco fuera de la temática, pero que son relevantes en esta conversación del por qué migrar, de si vosotros os planteáis frente pues a la organización, a vuestros jefes o a otros equipos, incluso a clientes, de por qué migrar. Ahí entra todo lo que tiene que ver con seguridad y todo lo que tiene que ver también pues, con otras ofertas relacionadas con los programas de migración, con los beneficios civiles de licenciamiento, etcétera, etcétera. Y dicho esto, ¿qué es lo que estamos viendo que hace que los clientes migren hacia la nube? ¿Cuáles son esos triggers, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde otros puntos de vista? Pues desde los que enfocan o de los que están enfocados a esta parte de infraestructura, la verdad es que los más comunes pues nos encontramos con clientes que su contrato con el proveedor de servicios actual, de su data center, está muy cercano a su fecha final y se preguntan, ¿debo renovarlo o puedo aprovechar esto para hacer este salto hacia la nube? También otros que están muy comunes, lo que tiene que ver con el fin de soporte. La verdad es que para esta sesión no aplica tanto, suele estar más enfocado pues, a nuestros queridos sistemas operativos, en este caso Windows Server 2008, por ejemplo, o los SQL 2005, ¿no? Eran los que se quedan de soporte no hace mucho. Pero también, pues, por otros temas como cómo traslado estas aplicaciones que acabo de adquirir de una nueva empresa a mi organización actual o cómo crezco estos picos de trabajo que son necesarios, pues muchas veces cubrir, que no nos esperábamos, pues lo que nos ha pasado con el COVID. Incluso a nosotros, Microsoft, en algunos casos, hemos tenido esa presión de dar servicio de forma imprevista a un gran número de usuarios. Pero también estos enfoques no solo vienen por el puro punto de vista de infraestructura, sino que hay otros que tienen que ver pues, con lo que estamos viendo hoy, con la parte de desarrollo. ¿Cuáles son esos drivers desde el punto de vista de modernización de las aplicaciones? ¿Vale? Por ahí de innovación, de todo lo que tiene que ver a lo mejor con contenedores, con dar el salto a nuevas tecnologías, pero también pues amenazas de seguridad, de compliance, de todos esos puntos. Y bueno, temas también, vamos a ver, como la integración de la identidad corporativa, que parece algo que se ha quedado muy obsoleto, ¿no? Ya en el mundo on-premise y de infraestructura clásica, y que en Azure es súper sencillo de implementar con un nivel de seguridad altísimo, con elementos como Key Vault, almacenes de este tipo, ¿no?
cómo pasar de nuestros míticos token kerberos a algo más actual que se pueda comunicar por web. Y sencillo de implementar para el desarrollador también, que no lo vuelva loco. Con Azure AD, OpenAuth, Summer, OpenID, todo este tipo de protocolos. Entonces, toda esta conversación relacionada con la migración, hoy lo vamos a centrar pues, en una de las herramientas que proporciona Azure. En este caso es Azure Migrate. El rango de servicios que cubre, lo vamos a ver ahora en esta parte de introducción, es bastante amplio. No vamos a cubrir todos ellos, solo nos vamos a centrar en los que nos interesa pues, para los 2 puntos que queríamos tratar hoy de aplicaciones y de datos. Pero que sepáis que sus capacidades pues son bastante amplias. Estos escenarios se extienden desde los enfoques más tradicionales, como la migración de máquinas virtuales puro y duro, de Windows o de Linux, a escenarios más avanzados, como los que os comentaba, de bases de datos y web applications, o incluso, pues ya que mencionamos antes el COVID, uno de los escenarios más habituales que estamos viendo a día de hoy, todo lo que tiene que ver con la virtualización de escritorios. Todo esto se encuentra proporcionado o se proporciona con se puede integrar con diferentes herramientas para aumentar pues, las capacidades nativas que tiene, por decirlo así, el propio servicio y el cómo Azure Migrate pues, te proporciona ese plano único de visibilidad de lo que sucede relacionado con las migraciones. Entonces, si vamos un poco más en detalle en cada uno de los puntos, os comentaba esta parte de los escenarios múltiples. Los típicos y los que yo personalmente últimamente estamos más involucrados, pues tienen que ver mucho con lo que es infraestructura pura y dura. Pero sí que es cierto que gracias a este tipo de soluciones, con lo que Alejandro luego en las demos nos va a enseñar, hay muchos clientes que dicen, oye, ¿y por qué voy a migrar mi infraestructura? Voy a migrar mi máquina Windows Server que tiene un IS alojando una aplicación web, si realmente ya puedo aprovechar y en lugar de hacer el lift, que es lo habitual, hago el shift. O sea, me transformo y aprovecho este cambio pues para quitarme infraestructura que gestionar y automáticamente me paso a un servicio PaaS como la Azure Web Apps. Y lo mismo es algo parecido a la parte de bases de datos. Sí que es cierto que ahí hay muchas veces más retos que luego veremos de compatibilidad, de cosas que pues a lo mejor en un servicio sí que se soportan, en otros tenemos que adaptarlo, pero ayuda a hacer con este tipo de herramientas en esa parte de assessment que también veremos en la demo, pues a facilitar esa migración y esa transformación. Al respecto de la parte de las capacidades, pues es interesante porque hoy en la sesión vamos a cubrir, yo creo, que es todo el aspecto desde el punto de vista de assessment inicial, de saber, oye, qué es lo que tengo y si puedo o no puedo migrarlo, pero también vamos a poder cubrir esa parte de migración, de decir, oye, pues analizo, migro y pruebo todo el proceso hasta el final para completar esta... Ahí hago un hincapié. Muy importante, pruebo. Y pruebo, justo. Se puede probar antes de migrar y de hacer el zero downtime, ¿no? Sí, no hay que ir ahí de valientes y decir yo migro con un botón y que pase lo que pase. No, siempre es cierto lo que dices, esa parte claro, y me refiero de también, migración. Conozco mucha gente que se me dice, oye Alejandro, ¿yo puedo saber cuánto me va a llevar esto de ir a Azure, de migrar? Dijo, oye, pues pruébalo, que probar es casi gratis, ¿no? Claro, la idea justo de la sesión hoy es enseñar que en esta hora vamos a poder hacer esa migración. Sí que es cierto que tiene truco porque Alejandro ha estado trabajando para desplegar y configurar los recursos previos que se necesitan, pero realmente no es una cuestión de meses este tipo de proyectos, sino que se puede hacer un assessment en cuestión de horas o días, dependiendo de la agilidad. Y luego la migración es algo parecido, sobre todo es más una cuestión de conversaciones internas entre equipos que gestionan pues, las diferentes partes de la aplicación, los planes de pruebas que se necesitan hacer, más que el proceso en sí de migración. Y lo que quería aprovechar, que lo había mencionado antes, es nosotros nos vamos a centrar dentro de Azure Migrate en las herramientas que proporciona directamente Azure, ¿vale? Que cubren pues, estos rangos de servicios que habíamos mencionado anteriormente, pero que sepáis que si por algún motivo se os queda corto, si pensáis que necesitáis más información de algunos aspectos concretos, pues hay un gran número de partners, como podéis ver aquí, que se integran tanto en la parte de descubrimiento y assessment, ¿vale? La fase inicial del procedimiento, como tanto en la parte siguiente que es la migración, el mover esos datos o el mover esa infraestructura. Con todo esto, este panel de control o este panel de gestión que proporciona Azure Migrate, al final el objetivo es que si tienes pues recursos, ya sean de servidores, como comentábamos, de bases de datos, de aplicaciones web, que no tengas que tener pues diferentes herramientas o diferentes portales en los cuales gestionarlo de forma independiente, sino que puedas tener esa experiencia desde el assessment hasta la migración, hasta esa prueba final que comentaba antes Alejandro, pues en un único
portal, que en este caso es el portal de Azure, y para ser más específicos, pues en el apartado del Azure Migrate. Y dicho esto, ¿cómo encaja todo lo que serían, pues eso, las herramientas con la parte de los procesos? Aunque hoy no veremos todo lo que tiene que ver con la parte de migración de servidores, porque eso ya sería casi otra sesión si nos descuidamos aparte, lo hemos incluido para que lo tengáis de referencia como uno de los escenarios más comunes. Nosotros nos interesará fundamentalmente en los dos siguientes, ¿vale? En el cual pues aplicaremos los 3 pasos que hemos mencionado: el descubrimiento, el análisis y la migración. ¿En qué consiste esta parte del descubrimiento? Pues cuando estamos hablando de los aspectos de la base de datos, utilizaremos el Data Migration Assistant, el DMA. Esta solución, fundamentalmente, lo que se centra es: dime qué servidor de base de datos es en el que tienes tú almacenado tus bases de datos, que yo me conecto y te hago un análisis. Este análisis lo que nos va a proporcionar es saber si nuestra base de datos es compatible o no pues, con los servicios que hay Azure, en este caso Azure SQL o Azure SQL con instancias gestionadas, y si es compatible, perfecto, porque automáticamente podremos seguir en las siguientes fases, y si no es compatible, podremos saber cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta a cambiar o ajustar. Muchas veces es cambiar algo. Nos dice incluso la recomendación, oye, cambia esto, exactamente te dice, pues Justo. esto, luego veremos en la demo, no me quiero anticipar, pero veremos que nos va a decir incluso cosas que se han quedado deprecadas, ¿no? En una base de datos y dice, oye, esto va a desaparecer. Antes de que desaparezca, un simple warning para que sepa que voy a migrar y que en breve, posiblemente, no ahora, pero en breve tendré que hacer ese cambio. O sea, A mí el que más me gusta de los mensajes es: oye, estás utilizando funcionalidad no soportada y la estás utilizando en el procedimiento almacenado este y este, revísalos. Que esto ayuda mucho a que no tengas que hacer luego detective y decir, oye, ¿dónde estoy utilizando esta función o este método? Sino, oye, mira que en este sitio es donde he detectado que lo estás utilizando, y lo que decías tú, Alejandro, o lo ajustas para algo que se soporta en la actualidad, que muchas veces es eso, de has heredado bases de datos pues desde SQL 2005, como comentamos antes, y hay características que a lo mejor ya no están en la actualidad, o incluso que hay mejoras, de decir, oye, pues mira, es que creo que había una recomendación, ahora que lo decías, de tipos de datos. Si utilizas el tipo de datos para guardar texto concreto, en lugar de este, cámbialo por este otro, que es el que te recomendamos ahora. Ahora vamos a ver en la demo justo eso y un detalle importante que puede ser que la base de datos, la estructura, lo que es el esquema, a lo mejor no es nuestro, es un esquema heredado o forma parte de un producto, ¿no? Y tendremos que saber esas recomendaciones para saber si el producto va a estar alineado con nuestra iniciativa futura, ¿no? O sea, que todo esto tiene mucho detrás de analizar, pero que la herramienta es completísima. A mí me parece que profundiza en todos estos detalles y te da un informe muy exhaustivo, ¿no? Y además, este informe, lo comentaba, se puede utilizar en modo standalone, en el sentido de la descargas, pasas el análisis y ya está, o lo que veis aquí, que te dice, oye, sube las recomendaciones hacia Azure y de esta manera ten todo centralizado, como comentábamos antes, en un único portal, en una única ventana, sin necesidad de recoger los datos de cada una de las herramientas. Y bueno, estamos hablando de la parte del análisis. La última que nos quedaba era la migración. Y aquí yo creo que hay una parte que la verdad es que me gusta mucho de lo que va a contar Alejandro, que es el Data Migration Service, para tener esa sincronización de datos y con prácticamente cero caída, ¿no? O cero segundos ahí. Hemos visto la parte de datos y ¿cómo sería la parte de la migración web? La verdad es que no tiene mucha diferencia. Las fases, como decía, son las mismas. En este caso, en lugar del Data Migration Assistant, somos muy originales y se llama el App Migration Service. La verdad es que reutilizamos ahí los conceptos sin... Esto es algo que seguro que la gente que está acostumbrada en AWS echará de menos. ¿Desde cuándo Microsoft llama a los productos en cloud de forma razonable? Mientras que en el resto de su vida se ha inventado nombres como... ¿Cuál era alguno de los que me marcaron? Microsoft Front Identity Protection Manager. Es como, toma ya. Se quedó a gusto nuestro compañero de marketing que lo puso. Pues aquí la verdad es que es justo, hemos conseguido evolucionar hacia el lado opuesto. Entonces, que me voy. Lo que os comentaba, esto existe a día de hoy para .NET y para PHP, pero vamos a ver que en preview
ha salido ya también para aplicaciones basadas en Java, para que aquellos javeros que trabajáis con aplicaciones web, pues también podáis aprovechar el asistente para la migración. Y los siguientes pasos son muy parecidos. Te permite analizar, ver compatibilidad o no, qué cosas son posibles de ajustar. Por ejemplo, si estáis utilizando en .NET algún driver para imprimir, creo que era PDFs, directamente estos que utilizan el GDI, pues seguro que te va a decir que no puedes, que adaptes por alguna librería que no utilice estas capacidades del System 32, pero te permitirá el que lo veas fácilmente y, igual que antes, subir esos resultados a Azure Migrate. Y lo último, pues igual que en la parte de base de datos, vamos a ver cómo te permite el propio servicio de migración coger esta información de tu aplicación, replicarla hacia Azure y con ello tener pues tus datos por un lado y tu aplicación por el otro de forma coordinada migradas hacia No lo Azure. vamos a ver seguramente en la demo, pero sí que también existe la posibilidad, que está, yo lo encuentro interesantísimo, ¿no? La gente que trabaja con cultura de DevOps, pues ya que das el salto, dice, bueno, ya también hago integración continua, ¿no? Y me va a dar los scripts para yo hacer la implementación. Es decir, ni siquiera tengo que hacer el trabajo de decidir, ¿no? De pintar esos scripts para integrarlos en la pipeline de DevOps, sino que él me lo va a facilitar y esto yo luego lo podría llevar a una pipeline. No lo hemos preparado para esta demo, pero sí que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que si estás pensando también en modernizar, ¿no? La Sí, que solución, ya te lo da. él te lo va a dar ya. Y eso es un trabajo menos, ¿no? Que hacer. Todo lo que sea trabajar poco, a mí me encanta. Todo lo que sea no trabajar, ¿no? Es Sí, mejor todavía. directamente, ¿no? Directamente. Vale, pues con esto yo creo que queda bien resumida más o menos la introducción para que entendáis, pues eso, el por qué queríamos contaros en esta sesión todo lo que tiene que ver con migración, que conozcáis también las herramientas que hay, los procedimientos y ahora, pues en la siguiente mitad de la sesión, dejar ya el PowerPoint a un lado y con Alejandro entrar directamente a la presentación. Así que si te parece, Alejandro, todo tuyo, te devuelvo el control de la pantalla y a Vale, partir de aquí. no voy a quitar la presentación todavía, pero va a ser poco, ¿eh? Me has engañado, has dicho que ibas a hacer demos, no PowerPoint. Voy a hacer demo, pero voy a explicar lo que voy a hacer porque ya es bastante difícil entenderme. Entonces, voy a apoyarme en un par de imágenes. Y a ver, aquí tenéis un diagrama de lo que sería una estructura clásica, ¿no? Que estáis acostumbrados a ver, de, bueno, pues un servidor que está hospedado en una intranet, un servidor de aplicaciones conectado a una base de datos, ¿no? Tradicional, y luego pues esto pues se publica hacia internet pues a través de una DMZ con las herramientas de networking de la compañía, ¿no? Este sería un esquema tradicional, ¿no? No quiere decir que lo que vamos a ver hoy solamente se aplica a infraestructura on-premise, es decir, podemos migrar servidores que estén en cualquier cloud privado o público. Lo que pasa que, bueno, que quizá cuando hablamos de migración nos viene un poco más en mente, ¿no? El pensar en un entorno clásico. Pero bueno, pensemos siempre que tenemos servidores que se conectan a otros servidores de aplicación que se conectan a servidores de base de datos. Y claro, hay que pensar un poco en esto cómo lo vamos a llevar a Azure, ¿no? ¿Cuáles serían los servicios que están preparados en Azure para sustituir a esa infraestructura de IaaS, ¿no? Hemos dicho que vamos a migrar de infraestructura que está en IaaS a infraestructura que está en PaaS. Lo que vamos a hacer es que lo que son los servidores de aplicación, que ya corren, estas aplicaciones corren en un IS o corren en un Apache, vamos a llevarlas a una aplicación de web app que está ejecutándose sobre un plan de servicio. Una de las ventajas principales ya las tengo aquí. Es decir, no tengo que diseñar una granja de servidores. A lo mejor algo que tenía que solamente se ejecutaba en un único servidor y no escalaba, ahora automáticamente, por el simple hecho de haberlo llevado a un app service con un plan de servicio, como una granja de clustering, pues ya automáticamente escala, ¿no? Y no tengo que hacer ese esfuerzo. Luego tenemos, eso sería lo que estábamos diciendo antes de la migración de aplicaciones, con la herramienta que vamos a ver ahora de migración de aplicaciones, y luego vamos a ver también cómo migramos los datos a servicios de SQL, ya sea servicio de instancia administrada o un servicio puramente PaaS en el que, o Azure SQL Database, en el que solamente tengo que subir los datos y olvidarme completamente de la infraestructura. Cubre ambos y dependerá mucho del assessment que hagamos y las limitaciones que nos encontremos a la hora de hacer la migración. Hay que entender
que esos paquetes de infraestructura pues tienen lógicamente ciertas limitaciones. Es decir, están diseñados con unos límites y un marco de diseño de arquitectura. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es ayudarnos a acoplar nuestra infraestructura a esa arquitectura y avisarnos si no cumplimos o si no estamos o si no hay algún fallo. También nos va a facilitar, lógicamente, que todo se haga en un tiempo récord, ¿no? Que es uno de los objetivos. Y a la derecha, lo que quería contaros es que me ha sorprendido también bastante el servicio cuando empecé a utilizarlo, porque, bueno, es un detallazo, ¿no? O sea, se lo comentaba antes a José Ángel. Cuando estás haciendo la migración, un problema que te vas a encontrar es que tú mueves primero la aplicación y luego mueves la base de datos. Son procesos distintos con herramientas distintas. Claro, hay un momento aquí en el que yo muevo la aplicación y no muevo los datos, o muevo los datos y no tengo aplicación, ¿no? Lo lógico es que si queremos alcanzar el cero downtime, mi recomendación como estrategia es que mováis primero la aplicación, dejéis la aplicación esperando y luego ya por último se mueven los datos. Luego ya veremos cómo se hace. Más fácil que al revés, sí. Sí. Pero claro, hay un momento en el que digo, muevo la aplicación, pero como no muevo datos, ¿cómo sé que funciona? O sea, vale, que la herramienta es muy buena y la herramienta dice que funciona. Pero, ¿cómo lo conecto? Pues la herramienta proporciona una característica que es la de crearnos una conexión híbrida. Es una característica disponible dentro de los app service que nos permite disponer un proxy inverso en nuestro servidor que tiene visibilidad con la base de datos para a través de esa conexión, a través de ese proxy, seguir viendo la base de datos original. Es decir, puedo mover la aplicación y seguir conectado a la base de datos que todavía está sin migrar. Claro, esto tiene un rendimiento bajo, no es un rendimiento alto, lógicamente porque para cualquier mínima consulta tiene que pasar por el proxy, por internet y montar aquí toda la que tiene que montar. No es buena idea meter No, bases de dejarla sin datos tan producción. separadas. Sigamos a la siguiente fase, por favor, después y pasemos a la migración de datos. Me voy a quedar aquí, voy a empezar con la demo y luego continúo con otra slide para que no sea tan aburrido, que ya estoy cansado de PowerPoint también. Vale, vamos a ver, para hacer la demostración lo que hemos hecho es desplegar una máquina, os lo voy a contar por si alguien quiere hacer la demostración en su casa y probarlo, y vea que es muy sencillo, ¿no? Dentro del Marketplace de Azure tenemos disponible una máquina, el despliegue, ¿no? Una máquina virtual de Windows Server con una instalación del stack de Umbraco ya preinstalada. Esto hace que sin tener conocimiento de Umbraco, pues ya tengamos el stack disponible en una máquina virtual. Para alguien que no conozca Umbraco, ¿qué lleva por debajo? Vale, Umbraco es un CMS, un framework CMS para desarrolladores, un framework gratuito para desarrolladores de .NET que se conecta con base de datos de SQL Server. Por lo tanto, lo que vamos a tener en esta máquina es la preinstalación en un IS de ese framework de .NET ya preparado y listo para ser configurado y decirle nosotros a qué base de datos queremos que apunte. ¿Vale? Esto es lo que nos vamos a encontrar. La base de datos, en el ejemplo que vamos a hacer ahora os lo voy a contar. Esta sería la máquina que hemos desplegado. Vamos a verla por dentro. Sería esta de aquí. Esta máquina, como os decía, viene ya con un IS, donde tenemos la instalación de Umbraco. No es el momento ahora de actualizar componentes. ¿Vale? Y aquí tendríamos las carpetas que contienen ese código. Podemos verlo con Code, por ejemplo. Y lo que nos vamos a encontrar aquí, pues una aplicación de .NET Framework clásica, ¿no? No es Netcode, es de Framework 4.6 o 4.7, creo. 4.7, si no me equivoco. Y bueno, aquí tenemos esta la versión de Umbraco que hemos desplegado, la 7.1.4. Y observando en su web config, podemos ver que he configurado una conexión con una base de datos, en este caso, para hacer esta primera demo, muy sencillito, porque es un SDF, ¿vale? Que ya lo conocéis, es un modelo de SQL, pero Express, que se queda en un fichero dentro de la misma máquina. Es decir, no hay servidor de base de datos independiente. Esto va a facilitar un poco el entender la primera prueba de migración. Entonces, bueno, tengo desplegada la aplicación en el IS, tengo esta cadena de conexión y aquí dentro, según aparece aquí en la ruta, según me está indicando aquí, tengo en esta carpeta aquí de data, aquí tengo este fichero, que es, como os decía, esa base de datos. Vamos a hacer el primer paso que tenemos que realizar cuando voy a mover mi aplicación a Azure, y es instalarnos la aplicación de App Service Migrate Assistant.
estábamos comentando antes que nos va a facilitar el trabajo de hacer la migración. ¿Desde dónde te la puedes bajar? Buena pregunta. Lo primero que podéis hacer, a ver, no es obligatorio, por eso no he querido ponerlo como paso inicial, porque obligatorio no es. Pero bueno, se puede hacer así también por el hecho de tenerlo como un almacén para recopilar, digamos, un repositorio único de todas mis migraciones, ¿no? Podemos desplegar Azure Migrate como punto de partida y decirle dentro de Azure Migrate, en la parte de Web Apps, decirle aquí que me agregue la herramienta, que solamente está la herramienta de Microsoft. En este caso, para aplicaciones, para migraciones de web apps, no hay de terceros, solamente está la de Microsoft. Y cuando te lo descargas, es lo que te dice aquí que te bajes La esta. herramienta, ¿no? Efectivamente. En el momento que tú le das aquí a agregar, él lo que te dice, te lo dice aquí y te lo dice aquí, ¿vale? Es el mismo botón realmente. Lo que te dice es descárgate el Assistant, que lo va a hacer todo súper bien, ¿no? Descárgate el Assistant, con el Assistant vamos a hacer esa estimación, ¿no? Vamos a hacer ese assessment y luego también la misma aplicación nos sirve para hacer la migración directamente. Es decir, la misma aplicación hace las dos fases que estábamos diciendo antes, assessment y migración. Entonces, bueno, cuando vas a la aplicación, ves que te permite puedes hacer un assessment online, solo que tiene una limitación. El assessment online, lógicamente, no captura toda la información del servidor porque no tiene acceso. Sería lo que denominamos, ¿no? El argot de una caja negra, pues no tengo acceso a lo que hay detrás, no puedo meterme dentro de las librerías, no voy a poder ver mucho. Pero sí que podéis poner aquí alguna URI de algún servicio que tengáis y sin hacer nada ya puede hacer un escaneado y anticiparse un poco a los posibles problemas que pueda haber, ¿no? Sí, realmente, si no me equivoco, lo que hace es intentar identificar el framework o la información que hay por detrás del servidor para decirte, pues darte unos consejos para hacerlo. Claro, consulta al host, le lleva algo de información, pero bueno, como todo esto también por motivos de seguridad en muchos sitios se oculta, Justo. pues realmente no es el mejor método. Es decir, está bien para hacernos una idea por encima o si queremos sin contárselo a nadie decir, oye, este podrá migrar, este sitio es candidato. Bueno, pues nos puede servir para una primera vista. Lo recomendable es que descarguéis la herramienta. Para descargarla teníamos antes la solución únicamente disponible para Windows, pero ya está disponible para Windows y para Linux. Y como bien decía antes José Ángel en su presentación, pues tenemos soporte para Java. Curioso, ¿no? Para ver más en detalle realmente lo que cubre, hay una wiki del proyecto donde podéis ver todo, bueno, pues ya más información está en GitHub y podéis ver más información y incluso documentación de cómo hacer ciertos procesos de migración con algunos stacks un poco más peculiares, como pudiera ser el Lab, no sé si lo conocéis, con Postgre o el conocidísimo WordPress, que tiene muchos peros en su migración, pues hay una guía de documentación que está muy bien ahí en GitHub. Os recomiendo que hagáis una lectura y lo tengáis ahí en mente. Pero en cualquier caso, lo que os decía, descargamos la aplicación. Yo en este caso he descargado esta que está en preview para Windows, que es esta que estamos viendo aquí. Y lo primero que me pregunta es si tengo un IS o quiero analizar un Tomcat. Le digo que IS. Me aparece ya mi sitio por defecto, ya lo detecta él. Le voy a dar a siguiente. Y ahora va a hacer el assessment. Fijaros qué sencillo. O sea, no he hecho nada. Solo he descargado la aplicación y la he instalado. Y, cuidado, warning. Parece que todo está correcto, no hay errores, menos mal, no voy a tener que refactorizar nada, pero tenemos un warning. Si observamos el warning, pues nos está haciendo referencia a algo de la configuración, ¿no? del sitio. Es lo que decía, estos errores que va dando, estos warnings que va dando, lo ideal es que en la wiki los consultéis detenidamente y veáis si realmente es un problema o cuál es la recomendación para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, cuando es algo de las settings, pues te dicen que, bueno, que a priori no tienes que hacer ninguna acción de cara a la migración, sino que, bueno, que más adelante te asegures que tienes las settings bien, ¿no? Por eso, José Ángel, siempre lo de test, ¿no? Hacer siempre una prueba, no migrar sin probar, por favor, sino hacer una prueba primero, que para eso el servicio lo permite y es justo lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Vamos a coger y decir, bueno, me da ese warning, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque en principio es solamente un warning, no está dando ningún error para refactorizar nada. Lo siguiente que me dice, pues que lo que en Azure se va a conectar con la suscripción mía a través de una autenticación, ya sabéis, de tipo device, que esta la utilizaréis mucho, ¿no? Él ya ha copiado ese código cuando meto el enlace, con lo cual solo tengo que pegar. Siguiente, seleccionar
una cuenta, lógicamente. Y ya tiene la aplicación, ya tiene identidad. Y pues lo siguiente me va a decir que dónde está el proyecto. Cuidado, que está escondidillo, pero está. Se puede cambiar el directorio, los que estáis en múltiples tenant, ¿vale? Podéis hacer un switch del directorio y cambiar a otro directorio. Muchas No. veces no encuentras lo que quieres y es porque está en Sí, otro tenant. sí. A ver, si os encontráis en un caso como este dramático, mi recomendación, iros al tenant que corresponda y cread un usuario dentro del tenant, ¿vale? Solamente para hacer esto y ya está. No deis No menos. complicar la cosa. No gastéis mucha energía, de verdad, no merece la pena. Luego aquí, pues, esto es lo que decía, obligatorio no es, puedes hacer un skip de esta parte, pero si lo marcas, te incluye la información dentro de Azure Migrate. No le voy a dar, porque ya tenemos información en Azure Migrate de la migración que, como bien dice José Ángel, para evitar efecto demo, ya está realizada y la voy a enseñar ahora, así que voy a seguir haciendo el skip. Pero que sepáis que se puede integrar, ¿vale? Ahora, de hecho, vais a ver cómo está la información ahí integrada. Lo siguiente es seleccionar la suscripción donde voy a hacer el deployment, porque ya he pasado la parte de hacerme. Ha sido súper rápido, ¿no? Voy a decirle qué grupo de recursos quiero hacer, dónde quiero hacer el despliegue. Sencillamente decirle cómo se va a llamar el sitio. A ver, recordatorio. Perdón. Voy a recordar qué nombre le pusimos a este. Miguel Tumbraco, pues vamos a llamarle. También tenemos Miguel Tumbraco 2, pues Umbraco 3. La originalidad. Solo has necesitado 2 veces probarlo para conseguir la demo. No está mal. Eso es He como en hecho las dos build, demos. ¿no? Una Migrate y una Migrate 2, ya está. Eso es como en las build. No, es que Prueba 1, prueba 2. lo peor que es verdad. O sea, ojalá todo en la vida sea tan sencillo como trabajar con Azure Migrate. No, a ver, luego lo difícil va a venir después, con la estrategia, ¿no? Pero bueno, lo que es esta parte es muy sencilla. Nada, le decimos dónde va y sí que aquí podéis decidir crear un service plan nuevo o utilizar un service plan ya existente. Yo lo que yo hago es dejar el service plan ya preparado y sencillamente seleccionarlo aquí y este proceso es bastante más rápido. Y esta es la parte que os decía de lo de la conexión híbrida. Es súper interesante. Aquí directamente le decimos, oye, que quiero hacer una conexión híbrida. Y dice, vale, pues muy bien. ¿Dónde está? Dime dónde está tu servidor. Pues aquí le ponéis la IP. Pues si fuese una IP, por ejemplo, la 10.00, me la voy a inventar, ¿vale? 10.05, pues esta sería, ¿vale? Y él automáticamente, cuando cree ya el servicio nuevo, él ya le va a crear la conexión híbrida y lo va a dejar esa conexión híbrida apuntando a esa máquina, a ese puerto, que lógicamente es el puerto de SQL. Vamos a decirle skip. Y aquí fijaros que me deja hacer la migración o exportar a una template de ARM. En este caso vamos a hacer la exportación. Aquí. Y ya, pues si quisiéramos, por último, hacemos la migración. Total. Esto lo pagará alguien, ¿no? Lo paga Satya. Punto de gasto, punto de gasto. Lo paga Satya. Lo paga Satya. Vale, Al pues menos la mía sí, la tuya no. bueno, sí, tengo que reconocer que estoy utilizando una de sponsorship. Pues que no, también, lo paga Satya. Bueno, no tengo aquí la extensión de ARM y no me lo está pintando todo lo bien que me gustaría, pero como veis, ARM template, que bien podría utilizar, como os decía, pues para directamente hacer una integración continua, por ejemplo, ¿no? Y meterlo en un proceso de integración continua. O bueno, la herramienta que utilicéis para hacer los despliegues como código. Vamos a ver cómo va. Está creando el recurso a la publicación, no nos vamos a entretener, por eso decía que era mejor tenerlo ya creado. Porque además Sí, que quedan 10 minutillos, ¿eh? Así que... vamos a ir súper rápido. Como ya veis, nada, sencillamente aquí está el sitio creado, ya estaría migrado con la base de datos, en este caso, pues el local, con lo cual no tiene mucho misterio. Y para comprobarlo, sí que podéis utilizar dentro del App Server, ya sabéis que tenéis ahí en preview una herramienta, ¿verdad?, que os va a permitir ver el código. Y desde aquí vamos a ver La cómo verdad ha que quedado. este editor ha evolucionado un montón, porque son los Sí, orígenes de un montón de productos de Microsoft. la verdad que sí. Ha salido de aquí
mucha ciencia, ¿no? El Mónaco, que se convirtió en temas de Visual Studio Online, de Azure DevOps y que si os fijáis, pues da un cierto aire a Visual Studio Code también. Sí, vamos, iba a decir idéntico. Vamos a dejarlo Un aire, un aire. cuasi idéntico, ¿no? Como veis aquí, tenemos el SDF perfectamente migrado, todo el código y esa referencia, como decía, de la conexión Stream. Vamos a hacer ahora lo propio con otra migración. Vamos a irnos al Sí, que ejemplo 2. esta te la has puesto fácil, ¿eh? Esta estaba huevo. Aquí no había mucho problema, solamente era la aplicación una serie. Ahora la cosa se complica, ¿no? Y estamos en un escenario un poquito más complejo, donde tenemos un Braco, pero en este caso la migración que hemos hecho, el despliegue que hemos hecho de un Braco, le hemos puesto la base de datos en otro servidor, que es esto que vemos aquí. ¿Vale? Voy a cerrar esta. Tenemos aquí el servidor, exactamente igual. Tenemos nuestro IS de la misma manera, migrado. No me entretengo con el IS. Y directamente vamos a ir al webconfig. Y ahora sí, en el webconfig, pues veremos que no os preocupéis por la password, que mañana mismo la cambio. Está apuntando a un servidor que está conectado en una red local. Es decir, un entorno bastante clásico, ¿no? Tenemos la base de datos conectada con visibilidad a la aplicación y con una conexión string hacemos la conexión. En el caso del servidor, pues ahora vamos a ver también cómo vamos a hacer la migración, pero para que lo veáis, pues lo único que tiene en un principio es esa base de datos que se ha creado, ¿no? Con los datos del CMS, con los datos de Umbraco. Voy a ir un momentito a la presentación, a la odiosa presentación. Oye, que nos la hemos currado. Su trabajo tiene, lo que pasa es que hay que reconocer que esto es mucho más aburrido. A ver, la estrategia, ¿no? La estrategia es importante. Aquí, como os decía, nosotros primero tenemos que, yo siempre hago un aprovisionamiento del app service y del plan antes de hacer la migración de esta parte, ¿verdad? Y luego, también durante la migración, pues atento siempre a los cambios de configuración de la connection string. En la preparación de la base de datos de SQL, vamos a ver ahora cómo hacemos ese segment y antes de hacer el segment en Azure tenemos que hacer también un aprovisionamiento. Este aprovisionamiento que vamos a hacer lo podemos hacer con Azure Migrate igual, nos va a decir exactamente igual que nos descarguemos una herramienta para hacer el segment, que es lo que vamos a hacer ahora, y a continuación en la migración tenemos dos vías. Tenemos una vía que se conoce offline, que vamos a ver ahora, y luego tenemos también una vía online. Es decir, hay dos métodos para mover la base de datos. Y esto es lo que quiero explicar. En el método offline lo que vamos a hacer es decir, tengo una aplicación que me he descargado, igual que el asistente de migración de aplicaciones, pero para base de datos, que lo que va a hacer es, va a analizar el esquema de la base de datos, va a analizar todo lo que hay dentro y me va a advertir primero de si pudiera haber algún tipo de problema. Una vez hecho el assessment, de cara a moverlo, yo decido si quiero moverlo directamente desde esa aplicación, voy a tener que, en algún momento, y esto es estrategia, tendré que decirle a la aplicación que deje de acceder a los datos de origen, porque si no lo que va a ocurrir es que voy a mover los datos de la base de datos de origen a la base de datos de destino y la aplicación puede estar siguiendo modificando el estado. Con lo cual nos va a quedar seguramente cuando migremos una aplicación va a haber un momento de pérdida de datos. Para evitar esto, lo único que podemos hacer es desconectar. Es decir, desconecto la aplicación, migro los datos y conecto la aplicación ya a la base de datos migrada. ¿Se entiende? El otro modelo, sería el modelo online, ya no se puede hacer con el asistente de migración de base de datos, sino que hay que hacerlo con un servicio disponible en Azure de migración de base de datos. Este servicio lo que va a hacer es mantener una réplica de la base de datos online, de forma que mueve primero todos los datos y luego los va actualizando. Imaginad que tendremos una base de datos de 2 terabytes. Pues mueve los 2 terabytes y luego se encarga de sincronizar cada pequeño cambio que se vaya realizando. Y además me va a decir la ventana de tiempo que necesita para la actualización de los últimos cambios. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que cuando llegue el momento de hacer la migración, si ahí me dice que la última ventana de cambio necesita 5 minutos, pues yo desconecto durante 5 minutos, espero a que se termine de sincronizar, desconecto ya por fin la aplicación y entonces ya vuelvo a montar la aplicación a la nueva base de datos. Creo que se ha entendido, ¿no? El concepto. Al final, este último yo lo entendería más que es como una replicación constante en caliente, mientras que el otro es un one shot. Apago, copio todos los datos y enciendo. Entonces Correcto. ahí consigues
con la primera aproximación, si son bases de datos de pequeñas, como este ejemplo, pues no va a ser un gran problema. Pero si son bases de datos, lo que comentabas, Alejandro, de gigas o más grandes, pues al final el tiempo que tardas en copiar esos datos, más luego el tiempo que tardan en cargarse en SQL, pues es mucho mejor esta segunda aproximación, que te lo replica en background, ahí sin que tú te enteres, y en el momento en el que ya esté todo replicado, te dice, oye, cuando quieras cortamos y sincronizo lo último y está migrado. ¿Vale? Correcto. Para no perderos mucho cuando vais a hacerlo, lo que podéis hacer es que lo mismo, acudís a Azure Migrate, en este caso vais a la parte de base de datos y desplegáis las herramientas. En las herramientas exactamente igual, cuando le deis a Access, os va a decir DMA, es la que os digo que es el asistente. ¿Vale? Esta es la que digamos que va a permitir hacer el assessment. También permite hacer la migración, cuidado, esta permite hacer el assessment y la migración offline, es decir, la migración cortando la conexión. Y si queremos hacer una migración en caliente, online, como nos dice aquí, tenemos que acudir a otro servicio que es DMS. Y aquí sí que es verdad que quizá salimos un poco de Azure Migrate y nos tenemos que ir a un servicio y desplegarlo en Azure, que es este, ¿no? El servicio de migración de base de datos, que estaría un poco, quizás sí que este queda un poquito aparte, pero la segment sigue estando en Azure Migrate. Eso sería, si no me equivoco, la pieza, ¿no? Que está arriba replicando y recibiendo datos. Sí, vamos a verlo mejor haciéndolo, pero que se entiende un poquito mejor. La parte de la aplicación se entiende, ¿no? Yo lo que haría en mi primera fase, igual que hice con la anterior, es mover mi aplicación y le dejo ese relay que estáis viendo aquí, que es la conexión híbrida. Es decir, si nos vamos al App Service, veremos que este App Service tiene que tener por aquí el networking, tiene una conexión híbrida, que es esta de aquí. Quiere decir que está conectado, o sea, está migrada la aplicación y está conectada con la base de datos que tengo todavía on-prem o en esta máquina virtual de SQL Server. Luego, cuando migre la base de datos, lo que haré será cambiar la connection string y apuntarla a la nueva base de datos que voy a crear. Entonces, una vez que ya tengo migrada mi aplicación con su broker y ya puedo testear que todo eso funciona bien, me vengo al servidor de base de datos y empiezo. La herramienta, que lo que comentabas anteriormente es justo lo que hemos hecho en la primera parte de la demo, es continuar suponiendo que en este caso tuvieras la base de datos fuera, que antes estaba el LSDF, ahora está fuera. Claro, efectivamente, eso es. El DMA creo que se llama, ¿no? O como lo cambiamos. El DMA. Sí. Vamos a ver si tengo aquí el DMA. Ya no verlo ahí en el escritorio. ¿No será el que se llama para Microsoft Azure Services? ¿Puede ser? No, tendría que estar aquí como DMA. Vamos a hacer una cosa. Puede ser que no... Ah, bueno, sí, perdón. Reconstruí la máquina virtual y entonces no está instalado en esta. Así que bueno, pues vamos a verlo directamente. Voy a hacer la instalación, que no se tarda. Me voy a Azure Migrate. Esto ya es en directo, nada preparado. Esto ya, bueno, a por todas. Aquí, Asset, este sería el botón de descarga. Voy a ir aquí. Bueno, esto ya... Para demostrar de verdad lo rápido y fácil que es. Vamos a hacer la descarga. De tal manera ya tenemos aquí casi a los siguientes, ¿no? A los siguientes diciendo, oye. Bueno, pues nada, vayan haciendo las preguntas también, que bueno. Espera que ya acabamos, ¿no? Como en los eventos, que ya está. Solo que ya está. Bueno, mientras que se instala esto, o sea, es muy rápido y se hace la segment, puedo enseñaros por la parte del DMA, del DMS, perdón. Cuando se despliega el DMS tenéis que crear un proyecto y una vez que creáis el proyecto, pues aquí definimos las tareas, las actividades de migración. Como veis, hay una actividad de migración que es la que está haciendo la sincronización. Cuando creamos la actividad, aquí nos dice si queremos hacer una actividad online o offline, o si únicamente queremos mirar el esquema. Desde la aplicación de servicio puedo hacer las tres cosas.
desde el asistente solamente voy a poder hacer estas dos, ¿vale? Esa es quizá la diferencia. Sí, porque en el online necesitas tener esta parte en cloud, que si no, no Claro. puedes replicar. Sí, además, ya que estamos, voy a comentar un pequeño detalle, porque yo creo que es importante, y es que cuidado con la versión de SQL Server, hace falta que sea un SQL Server que tenga capacidad de replicación. Es decir, vais a tener que tener los servicios de replicación y configurado vuestro servicio de replicación porque se utiliza el servicio de replicación de SQL Server para que desde el servicio de Azure llama a la gente de replicación y va moviendo los datos. Es decir, realmente es el servicio El que hace la magia. que es el que hace la magia, claro. algún truquillo tenía que tener. Automágicamente, ¿no? Automágicamente lo hace. Bueno, entonces no sé si estamos en... Ahí sí, lo tienes ya instalado en el escritorio si quieres. Sí, a ver. ¿Está en el escritorio? Perdón. Sí. Aquí está, ya el iconillo, vale. Como es bastante rápida y sencilla, pues ya por lo menos la ejecutamos. El servicio no tiene mayor complicación que eso, lanzar las pipelines, las actividades, y vais viendo el progreso. Te va diciendo, primero hace como una carga inicial de todos los datos y luego te va manteniendo con esa ventana de tiempo las actualizaciones que va haciendo. Y aquí, pues sencillamente le dais a agregar, le decís que queréis hacer un nuevo segment. Creo que no hay ninguno creado. Vale, vamos a darle aquí. Le decimos el nombre del proyecto, pues ponemos aquí. Voy a coger. ¿Es mejor hacerme o poner migración si ya quieres hacer la migración? Hombre, lo mejor es siempre hacer una segment primero. Ya no, digo arriba, en la parte del project type. Bueno, aquí podríamos tirar directamente a la migración. O sea, podríamos darle a la migración. Puedes hacer las dos cosas. Sí. Vamos a darle al motor de base de datos, tal cual está. Creamos. Nos va a hacer un check del servicio para ver lo compatible que es. Aquí nos dice que pongamos, ¿no?, el nombre del equipo. Vamos a marcar aquí. Sí, ese clic es bastante importante. Sí, porque si no aceptáis el certificado autofirmado, pues no te permite conectarte porque no confía por defecto en él. Sí. Es algo que algunas veces parece obvio, pero no es. Viene desmarcado, ¿verdad? La gente directamente. Pues fijaros que, como os decía, aquí, ahora que sale ya el resultado, pues podemos ver pues que hay objetos que creo que me decía por aquí, ¿no? Aquí, objetos impactados. Aquí, perdón. Compatibilidad. Aquí los problemas de compatibilidad. Y creo que aquí nos va a decir esos warnings de esos tipos de datos que no son compatibles al 100% o que no lo van a ser en un futuro. Aquí está. Justo el deprecated. Sí, justo el que estabas tú comentando, ¿verdad? Sí, que es como cámbialo aquí. Al principio me asusté, dije, ay, no, pero realmente se puede hacer la migración, solo que yo ya estoy avisado de que tengo que ir avisando a la gente de Umbraco y mandar ahí los foros, ¿no?, que vayan actualizando esto de la base de datos, que estos tipos no van a ser compatibles. Nos apagan. Que me den una solución. Igualmente, como decía, pues igual que quieras el assessment, puedes hacer la migración directamente. Aquí le dices qué tipo de scope, si es solamente esquema, o esquema y datos, o solamente datos. Cuando vais a utilizar el servicio, yo como lo hago yo, cada uno lo puede hacer como quiera, yo en lugar de hacerlo todo por el service, a mí me gusta mover primero el esquema desde aquí y luego replico los datos desde el servicio para hacerlo online. Pero el esquema sí que es verdad que lo hago desde aquí. Y para conectar el servicio online con el SQL, ¿qué necesitas para que se puedan ver y que replique los datos? Simplemente el Publish Subscriber en el Management Studio y ya está. No lo he comentado, pero cuando tú despliegas el servicio en el DMS, tú ya le dices al servicio dónde quieres que se despliegue. Es decir, como veis, este proyecto aquí. Como veis, mi DMS ya está desplegado, conectado a la DMZ, a la red, ¿no?, donde están las máquinas. De forma que yo tengo visibilidad directa al servidor de SQL. Vale, si fuera en on-premises, en lugar de Azure ahí sería tu red de on-premises. Estaría conectándome con un agente, me estaría conectando a mis instalaciones. On-prem, sí. Vale. Y el target salía justo en Umbraco. Ahí cuando le das te salía el target apuntando directamente al SQL Server de Azure. Ahí a la derecha lo tienes, sí, justo. Y aquí, pues bueno, sí, los pasos del asistente son muy parecidos, ¿no? Siguiente. Nombre del servidor.
Acordarnos de marcar la... Mira, se marca sola. No, este es el target. El target, perdón, el target. Vale, para el target lo que tenemos que poner aquí es la base de datos de destino. En este caso, bueno, tendría que poner la de... No va a pasar nada. Confiamos en el poder de... Aquí. Aquí tenemos la base de datos. Tendríamos que tener la base de datos ya desplegada, como decía, antes de hacer el proceso, porque nos va a pedir para hacer la conexión. Vamos a autenticar. ¿De acuerdo? Vísteme. A lo mejor es el nombre que pone Alejandro Almeida. Que falta No, una el A. nombre está bien. Ah, vale. Hago otras cosas. Me falta la E. Ahí de... Bueno, no te preocupes, al final es lo mismo de antes, seleccionar las tablas y ya está. Y Sí. yo creo que con esto cumplimos, porque ya vamos a estar justito en la hora. Sí. Si quieres mostrar la parte final de cómo sería el cutover y el cambio, y listo. Finalmente, pues lo que tenemos es una aplicación corriendo en nuestro App Service, ¿no? En nuestro App Service Plan. Esta sería la aplicación que está corriendo. Con el relay todavía, ¿no? Ahora de momento estaría con el Relay Service y el cambio que tendríamos que hacer sería el de la conexión string, que era justo lo que iba a hacer ahora. Buscar la conexión string. Aquí está. Tendríamos que cambiar esta conexión string En la web app, ¿no? en la web para que en vez de apuntar, como ahora está apuntando, veis que tarda bastante en apuntar on-prem, pues tendríamos que copiarla y llevarlas a nuestro sitio. Perdón. ¿Viste en el espacio? Tengo prisa. Aquí. Aquí teníamos nuestro editor. Y actualizar el web config. Y cambiamos la conexión string y con esto ya tenemos el cambio de la base de datos apuntando ya a esta que tenemos en Azure en producción. Vale, pues yo creo que con esto podemos cerrar. No sé si queda algo más en la presentación, yo creo que no, ¿no? Que simplemente... Claro que no, solamente pues eso, que funcione esto o no. Bueno, vamos a suponer que funciona. Al final es cambiar la cadena de conexión. Ya no queda Es nada. cambiarla y por supuesto que confiar en que funcione. Y Bueno, esa justo no va a funcionar porque el password faltaría meterlo ahí. está puesto, efectivamente. Para no descifrar tu password, mejor lo dejamos ahí con your password. password. Debería de ser el mismo que puse anteriormente. Que si no Vale. me equivoco, creo que le puse Atletico 4. No, Atletico 4. Ya sabéis, si queréis entrar a algún entorno de Alejandro, cuál es su contraseña. Yo utilizo la misma para todo, ¿eh? O sea, pues igual, pero... Asterisco 4, Banco Santander 1. Vale, pues si quieres, proyecta la presentación y lo que queda, ¿no? Que ya solo queda la slide de despedida, de volver a agradecer a los patrocinadores una vez más por el esfuerzo al final que hacen en esto. Y si queréis tener más detalles o más información, pues tenéis aquí todos los recursos disponibles, desde la propia documentación, los blogs de los equipos de producto, las demos, que algunas de los contenidos pues los podéis sacar para hacer algo similar a lo que hemos hecho nosotros. Y si os interesa continuar con esta parte de vídeos, pues yo creo que la gente de Mechanics hace bastante muy buen contenido para consumirlo. Así que nada, daros las gracias de nuevo y nos vemos en la próxima, ¿no, Alejandro? Sí, espero que sea prontito. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.